Hablar, si te parece, con el titular de la CGT, con Héctor Daer. Daer, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿cuál es en principio la lectura que hace de esta especie de acuerdo, ¿no?, que se cerró y que recibió algunas lecturas quizás no tanto tan conformistas, ¿no?, en el sentido de que se dice, bueno, se le está bajando el sueldo directamente a una persona que está registrada, que está directamente con un puesto de trabajo y que en todo caso, bueno, se ve el rubro en el cual se desempeña afectado por la crisis del coronavirus? Sí, la verdad que libres pensadores hay para hacer dulce en nuestro país, ¿no? Primero y principal tenemos que decir las cosas como son. El mes de marzo las empresas lo tenían que pagar entero. A partir del 1 de abril existió la articulación de las suspensiones a partir del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí. Este artículo permite la negociación de la empresa individualmente con cada trabajador o trabajadora, con grupos o por empresa. Para tener un marco de la realidad, más de la mitad de los trabajadores del sector formal están sin concurrir a sus lugares de trabajo. Digamos. Este es el mapa de la realidad para sí. No hablar sobre el aire, ¿no? La nebulosa esta era que había empresarios que no saben ni cuándo van a abrir de vuelta sus empresas. Muchos de los sectores y de las actividades vienen golpeadas, otras no vienen golpeadas. Y lo que hicimos fue darle un poco de certidumbre a todos los trabajadores, que están en sus casas sin poder ir a trabajar y que no saben si van a cobrar el sueldo, si no lo van a cobrar, porque también está la fantasía de creer que infinitamente se puede sostener desde un negocio de muebles a una fábrica o lo que fuera, sin generar un camino para transitar esta cuarentena y esta pandemia. Con lo cual, lo que hicimos fue eso. No bajar salarios, primero y principal. La percepción por las suspensiones no son salarios. Los salarios son los que perciben los trabajadores que concurren a trabajar, que están trabajando desde sus casas o que están exceptuados de prestar tareas por patologías preexistentes o por un tema de edad. Si no miramos el mapa de la realidad, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y todavía queda mucho por transitar de este rumbo, porque no solo va a ser transitar la pandemia, sino en la pospandemia empezar a pensar cómo salimos de la crisis profunda que genera este parate de la economía en el país, ¿no? Daer, en ese contexto, usted habla de suspensiones, no mencionó los despidos, sabemos que hubo en algunos casos, luego salió un decreto en el que se prohibían. ¿Los despidos son algo que ustedes evalúan de aquí en adelante? Porque si una empresa no puede reflotar luego de la crisis, lamentablemente va a cerrar. Bueno, acá es el rol de todos, ¿no? Y sobre todo del Estado, que está haciendo un esfuerzo importante por sostener los ingresos de los trabajadores, en ver de qué manera generamos la posibilidad de que los trabajadores, porque este acuerdo, que no es un acuerdo entre CGT y UIA, es un acuerdo tripartito donde participaron ministros, donde se empezó a conversar en un ámbito mucho más amplio de ministros de otras cámaras empresariales y demás, para llegar a esto, que tiene dos miradas, dos garantías. Una es que ningún ingreso puede estar por debajo del 75% y que la fuente de trabajo permanece. Por supuesto, habrá que después, en cada vencimiento y en la dinámica que tenga estos días, ir viendo cómo sigue, digamos. Sí. Ahora, esto lo que da es una garantía para abril y para el mes de mayo. Y yo le quiero decir, con respecto a esto, que si miran las conversaciones que venían
teniendo todas las actividades, se van a dar cuenta que no estamos hablando de una cosa ilógica. Y más aún, como este artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo permite la negociación de 1 a 1, imagínese el universo de personas que estaban a punto de ser llamadas por los empresarios y firmando un acuerdo que podía ser el 10, el 20 o el 30%, o el 50 o el 100% de su salario. Usted dice que sirve no como importa en qué lugar, sirve como pero referencia. Iba a generar condiciones muy heterogéneas. Sí, ¿no? lo sumamos a Mariano Martín. Mariano. ¿Qué tal, Daer? Sobre ese punto me parecía importante aclarar de boca suya algunas inquietudes que surgieron. Por ejemplo, hay quienes entienden que a partir de este acuerdo, automáticamente la empresa que no está trabajando puede disponer una reducción salarial del 25%. ¿Esto, en todos los casos, requiere el aval del sindicato en un trámite formal ante el Ministerio de Trabajo? Esto lo que hicimos fue que en el caso ese, el nivel de negociación se lleve a la paritaria, que es el nivel de la organización sindical con la Cámara Empresarial. Si no se da, bueno, seguramente se va a desagregar, pero el mínimo es ese 75%. Por supuesto, aquellos que tengan la mirada para sus actividades y crean que son de poco impacto salarial, y que tienen mucha espalda y que son empresas que tienen respuesta, seguramente irán por el 100%, digamos. Esto es una de las cosas que va a pasar también. Ahora, tenemos que darle cobertura a todo ese universo. Imagínense que hay 400.000 empresas que tienen menos de 50 personas, un poquito más todavía, ¿no? ¿Cómo hace uno para tener atado un universo si todos esos empresarios pueden agarrarlo de a uno a los trabajadores y trabajadoras y que terminen firmando cualquier cosa? Entonces, esto levanta el nivel de negociación y establece un piso, ¿no? Daer, ayer me contaban en la FIP un dato curioso. Decían que de todas las empresas que están en una situación crítica y que por lo tanto están reclamando ayuda al Estado, solamente declararon hasta ahora 1/3 de los trabajadores que potencialmente podrían ser beneficiados por esta asistencia, donde el gobierno a través de ANSES deposita la mitad del salario. Es decir, se calcula que 1.600.000 trabajadores deberían inmediatamente estar percibiendo este beneficio que ofreció el gobierno, y de ellos solamente 600.000 fueron declarados con CBU por sus empleadores. ¿Este dato lo tienen? ¿Les preocupa? Sí, este dato lo estuvimos hablando ayer tanto con el ministro de Trabajo como con otras autoridades. Le pedimos que hoy se hiciera público esto, porque por ahí lo que está pasando también es que hay alguno que se inscribió y no pensó que tenía que canalizar la CBU. La verdad que uno no... hay veces que no comprende estas cosas, pero hoy el ministro Culfas me estuvo diciendo que se agilizó bastante y ya estábamos en 1.700.000 personas, ¿no? Así que bueno, ahora esa información la mandaban al ANSES y ahí seguramente quedará cruzada.